Muy buenas a todos y a todas. Hoy hemos preparado un vídeo sobre otras zonas de conflicto, ¿vale? En especial la zona dorsal, que sería la zona de aquí, ¿vale? Puede ser dorsal alta, puede ser dorsal media o dorsal baja, ¿vale? Los que habéis estado siguiendo las últimas publicaciones, he hecho poco a poco pequeño contenido para ir desgranando algunos detalles y en este ya prácticamente lo tengo casi que todo desgranado, ¿vale? También los que habéis leído los libros sabéis que a nivel dorsal también he podido a veces tener conflictos o contracturas fuertes que, bueno, a veces son bastante dramáticas, son muy dolorosas y, bueno, se pueden llegar a confundirse con discopatías, pero de hecho puede que los discos no haya nada y que todo venga por una serie de condiciones que no siempre son estructurales, pero bueno, no solo puede ser de una, sino que por lo general se juntan o coinciden varias de ellas en un mismo momento, ¿vale? En los últimos años, realmente, debido a exigencias laborales, una vez estás bien y te recuperas, pues claro, sueles volver a retomar algunos niveles de intensidad o sueles exigirte en algunas cosas viendo que estás bien y bueno, pueden haber otras zonas de conflicto que empiecen a sufrir, ¿vale? Empiecen a desgastarse o simplemente a dar sus avisos para darte la conciencia de que, bueno, si sigues por ese camino o si seguimos quizá dejando de escuchar nuestro cuerpo y solo nos centramos en la zona lumbar y olvidamos que también hay una zona dorsal, incluso hay una zona cervical, pues con los años esto pues podría volver a tumbarnos nuevamente con una nueva discopatía en otro tramo distinto, ¿vale? Entonces, en este vídeo os voy a explicar a través de mi experiencia lo último que ha estado ocurriendo. Como os iba comentando, no es algo que haya venido de un año para otro, o de un mes para otro, sino que es de hace unos años atrás y que realmente me ha costado encontrar el motivo, porque a veces el problema que tienen estas lesiones es que se refieren o tienen extensiones a otras zonas y a lo mejor puede ser que tú notes el dolor en una zona, como por ejemplo aquí vemos en la imagen, ¿vale? Que es la zona que os voy a explicar, que el dolor se refiera a alguna de estas partes de la zona media, ¿vale? Zona media baja. O podéis separar, pero en este caso hablaremos de zona media baja de la espalda, ¿vale? Entonces, claro, puede ser que el problema venga de, por ejemplo, esta musculatura de aquí, que puede pasar muy desapercibida, que este ha sido el caso en mi situación, y que se refiera al dolor a esta zona de aquí, que sea muy céntrico, que sea muy céntrico, prácticamente parece que sea de vértebra o de disco, de algo de ligamento, de puramente disco, al ser tan céntrico lo notas muy en la columna y que es una extensión de un problema que a lo mejor se ha creado aquí, ¿vale? En la musculatura del redondo mayor. Como bien os iba comentando, esto no tiene por qué ser solo por algo estructural, por algo muscular, hay otras condiciones que las veremos enseguida, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? En lo que sería esta musculatura de aquí, qué es lo que ha pasado en estos últimos años, qué es lo que estuve notando y cómo he encontrado la solución, ¿vale? O al menos el problema raíz, no la extensión, ¿vale? Claro, al ser una extensión o que se refiere a una zona tan céntrica, te lleva a pensar que pueda ser algo de vértebra o disco, pero no siempre tiene por qué ser así y es importante encontrar el motivo o la raíz, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Para ubicarnos mejor en esta musculatura, ¿vale? Esta es la imagen de un simio, pero bueno, realmente la musculatura es la misma, lo único es que aquí pues estaba colgado y se ve claramente una de las funciones más básicas de esta musculatura. Pero bueno, no solo se implica en esta postura o en este gesto o en este movimiento, sino que tiene otras implicaciones que también veremos, ¿vale?
Entonces, para ponernos un poco en situación, básicamente es el redondo mayor y el dorsal ancho. El dorsal ancho tiene como diferentes fascículos, ¿no? Estaría el fascículo superior, ¿vale? Sería este de aquí, y el fascículo inferior, que sería este de aquí, ¿vale? Y el redondo mayor. El redondo mayor conecta con el hueso este de aquí del brazo junto con el omóplato, ¿vale? La paletilla. Entonces, una pequeña introducción es que, por ejemplo, el redondo mayor y el dorsal ancho son músculos del cuerpo humano con funciones específicas, ¿vale? Entonces, brevemente, estas funciones principales básicamente es, por un lado, el redondo mayor, un músculo que se encuentra en la espalda debajo del omóplato, ¿vale? Y las funciones es extender el brazo hacia atrás cuando se realiza un remo o un movimiento de natación, rotar el brazo hacia afuera cuando se realiza un movimiento de lanzamiento, ¿vale? Y participar en la respiración, ¿vale? Ya que se asocia a la elevación de las costillas inferiores durante la inspiración. Es decir, es una musculatura que quizá no participa activamente en la respiración como lo puede hacer el diafragma, pero también es una musculatura que puede asistir, y de ahí que también a veces este problema de dorsal medio-bajo se asocie o se relacione incluso con el diafragma, ¿vale? Con la musculatura del diafragma, y no tiene por qué ser algo de diafragmático, sino que, como vemos, es algo de una musculatura profunda, pero que viene de una extensión muy distinta, ¿vale? Luego tenemos el dorsal ancho, que es un músculo más grande, ¿vale? Está en la parte posterior, y entre las principales funciones es realizar la extensión del brazo, ¿vale? Como el movimiento de remo o de pull-up para elevarnos cuando nos colgamos, aproximar el brazo hacia el cuerpo como movimiento de pull-down, ¿vale? Como hacia adentro, y realizar la rotación interna del brazo, un movimiento de levantamiento de pesas, ¿vale? Entonces, para resumir, tanto el redondo mayor como el dorsal ancho son músculos importantes en la espalda y participan en movimientos relacionados con el brazo y la respiración, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Vamos a entender un poquito mejor qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes imágenes, ¿vale? Con esta musculatura, ¿vale? Y los puntos clave. Tenemos aquí el redondo mayor. Como veis, es una musculatura minúscula, es realmente pequeña, y es una zona que además no suele haber una palpación cuando te examinas la espalda. Por ejemplo, en estos últimos días, que es realmente Sebas, mi fisioterapeuta, es quien me ha ayudado a encontrar el problema, ¿vale? Y lo vemos en detalle. Es realmente una chorrada, pero, ostras, las complicaciones y el dolor de cabeza que te puede llegar a traer para saber detectar qué es, porque te puedes hacer resonancia, no hay discopatía, no hay nada, y tú sigues ahí teniendo un dolor que a veces parece que te quedas clavado o que se te va a partir la espalda por la mitad, y no hay nada en vértebras, ni en discos, ni siquiera en ligamentos. Pero sí que ha habido una extensión de todo esto, que esa otra musculatura pues se ha podido estar formando contracturas, o se ha podido estar fatigando, y es lo que causa el dolor tan céntrico, ¿vale? Entonces, como veis, este es el redondo mayor con el omóplato, ¿vale? Aquí tenemos más musculatura que también se inserta en lo que sería el hueso del húmero del brazo con el omóplato, y aquí tenemos el dorsal ancho, ¿vale? Lo movemos aquí, el dorsal ancho, veis que está señalado con otro color más clarito, no es tan gris, sino que es más marrón. Ese es el fascículo superior del dorsal ancho, ¿vale? Y conecta justamente aquí, es dorsal media y dorsal baja, y luego ya aquí empezarían las lumbares. Es este tramo de aquí, es justamente aquí donde se irradia el dolor. A veces puede ser lateral, a veces puede ser lateral en este lado, a veces puede ser céntrico. Entonces, claro, puede dar muchos problemas. Cuando es de redondo, es puramente lateral. Pero vosotros estáis diciendo, bueno, pero si es de redondo, pues, hombre, cada vez que levantas el brazo, cada vez que quieres hacer algo, te tiene que doler, ¿no? Pues no. Y esta es la gran sorpresa, y esto es también pues lo que me desconcertó bastante, porque en esta zona no había ningún tipo de dolor, ni movilidad, ni discapacitación, absolutamente nada. Yo no notaba nada normal en mi día a día, ni siquiera cuando hacía algún remo. Lo que pasa es que sí que el remo, cuando intentaba hacer algún ejercicio en el gimnasio de remo,
notaba aquí la zona dorsal media que me pinchaba y era mejor detenerlo y pararlo, ¿vale? Pero yo no notaba nada aquí en la zona del redondo mayor, ¿vale? Sin embargo, claro, cuando estuve con esta última semana con el fisioterapeuta y estuvimos mirando aquí la zona, dijo, bueno, aquí, bueno, se ve la musculatura paravertebral, que es como vemos en esta imagen de aquí, se ve la musculatura paravertebral, ¿vale? Hay algún punto de gatillo, ¿vale? Aquí en esta zona y es lo que te causa dolor, pero bueno, no se ve nada mucho más grave. Y además también tienes algo más en la dorsal baja, que sería contracturas en los romboides, ¿vale? Incluso debajo de los omóplatos también, ¿vale? Ahí también me tiene que abrir el omóplato y entrar ahí dentro para masajear aquí. Ahí también hay otros puntos de gatillo y como veremos todo se ha ido formando por una misma causa, ¿vale? Entonces, viendo toda esta musculatura, ¿vale? Como a mí no me causaba ningún tipo de dolor, yo no era consciente de que aquí había problemas, ni siquiera me daba cuenta de que podía venir de aquí. Cuando mi fisioterapeuta, a través del masaje, fuimos repasando toda la musculatura de la espalda hacia los lados y, de casualidad, profundizó un poquito aquí en la zona del romboides, fue tocar ahí y cuando presionas es cuando viene el dolor y es un dolor bastante desagradable, pero solo cuando presionas, o sea, es extraño porque cuando haces vida normal, o sea, estás en el PC, estás con el teléfono, estás conduciendo, estás haciendo lo que sea, no te duele aquí, no te duele, el redondo mayor no causa dolor ni molestia, pero sí que se te puede irradiar el dolor aquí a la zona dorsal media o dorsal baja, ¿vale? Porque también conecta con el dorsal, ¿vale? Con el dorsal mayor. Entonces, al palpar ahí, bueno, el dolor era terrible, ¿vale? Sin embargo, normal, no molestaba. Entonces ahí descubrimos que había un nudo bastante gordo, o sea, cuando tocas aquí, se ve una dureza, parece como un quiste muy grande, ¿vale? Que eso es un nudo muy grande de fibras musculares, de contracturas que se han ido formando con años y años. Y claro, como no dan dolor, no dan molestias, ni te enteras, no te das ni cuenta, y eso poco a poco va teniendo sus extensiones a otra musculatura, haciendo que esa musculatura empiece a fatigarse más, empiece a trabajar más para compensar lo que la musculatura que está dañada o que está con esos problemas o con esa lesión está dejando de cumplir su función, ¿vale? Entonces, claro, el redondo mayor asiste mucho a todos esos movimientos, como hemos comentado al principio, movimientos de remo, llevar los brazos por encima de la cabeza hacia arriba, elevar los brazos hacia adelante también, incluso hacia atrás, pero bueno, básicamente lo que es tirar, cuando abrimos una puerta, que tiramos hacia adentro, esos movimientos, por ejemplo, son los que a veces, pues, estando en casa, pues podía notar abrir una puerta demasiado brusco, me podía molestar o me podía pinchar un poquito aquí, en la zona media. Y todo venía de aquí. Entonces, esta musculatura, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Por un lado, como esta musculatura estaba tan irritada, tan mal, estaba haciendo que el dorsal ancho trabajase mucho más de la cuenta de lo que normalmente debería de estar haciéndolo. A su vez, también tenemos la musculatura paravertebral que compensaba algunos esfuerzos, ya que como la musculatura del redondo y la dorsal no estaban realmente cubriendo la función, entonces todo el movimiento, toda la responsabilidad o toda la carga se trasladaba de una forma más exagerada o más fuerte a la zona de vértebras dorsolumbares, ¿vale? Entonces esta musculatura paravertebral también se veía mucho más comprometida y evidentemente cuando se sostiene en el tiempo, a través de los años, se empiezan a formar contracturas bastante dolorosas y muy céntricas. Y por último también tenemos los romboides, que es esta musculatura de aquí, ¿vale? Haré un poquito más grande la imagen, ¿vale? Tenemos los romboides, que es esta musculatura de aquí que conecta el omóplato y se conecta así como diagonalmente a lo que serían las apófisis de
las vértebras dorsales altas, incluso hasta la media, ¿vale? Entonces es como un triángulo, ¿vale? El triángulo del dolor que hemos visto aquí en esta diapositiva, ¿vale? El redondo mayor es una musculatura muy profunda, ¿vale? Lo que está en conflicto, se transmite o se extiende los problemas a través de los romboides, se forman contracturas aquí en esta zona alta de la espalda y puede ser lateral, el dolor puede ser lateral o puede ser también central. Y también se puede extender a la zona media o baja, media-baja de la espalda, a través del dorsal ancho y también a través de la musculatura paravertebral, ¿vale? Que al final, pues, todo en su conjunto es lo que mira de compensar todo este desbalance y, como veis, es una musculatura muy, muy pequeña, parece algo muy tonto. Además, lo que os comentaba, que el dolor no se presenta, no se manifiesta de forma activa, sino que es solamente cuando palpas, cuando tocas ahí. Entonces, bueno, es algo a tener muy en cuenta y una vez ya descubierto todo esto, he podido averiguar qué era lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces, con los años, si en algún momento empecéis a tener molestias en la zona dorsal, ya sea alta, media o baja, tener en cuenta que podría venir por algo semejante, ¿vale? Por algo a lo que os estoy explicando, de esta musculatura, redondo mayor, dorsal, romboides y paravertebrales, ¿vale? En mi caso ha sido el redondo mayor lo que estaba, podríamos decir, exhausto, estaba irritadísimo, ¿vale? Y ahora ahí hay dos bolas, porque además no solo es un lado, sino que es en los dos, o sea, si palpas en los dos lados, si palpas aquí, pones aquí los dedos y pones aquí los dedos, duele muchísimo en los dos lados, ¿vale? Y de ahí que se extienda a toda esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, como comenté en un vídeo anterior, no solo queda aquí el asunto, sino que además hay también otras extensiones que podrían venir del tren inferior, ¿vale? Hemos visto lo más cercano, ¿vale? Que sería desde el tren superior y, sobre todo, lo que sería la raíz del problema, que viene del redondo, ¿vale? Que ahora hay que limpiar o hay que disolver esa contractura o esa, podríamos decir, fibrosis, ese quiste o esa bola dura de músculo que está ahí mal formado, debido a una serie de factores de estrés, de exceso de carga. Bueno, ahora veremos qué es lo que han sido los detonantes que han provocado todo esto, ¿vale? Entonces, desde el tren inferior también tenemos otros frentes que pueden estar participando en este desbalance, ¿vale? Ya no relacionado con el romboides, pero sí que relacionado con el dolor dorsal, ¿vale? A esta altura de aquí. Y esta musculatura, como ya bien comenté en el vídeo anterior, es la musculatura del cuádriceps y la musculatura de los isquiotibiales. Su relación en cuanto al un correcto balance, ¿vale? Cuando hay un desbalance en esta musculatura, que puede ser, por ejemplo, un cuádriceps que es más corto que los isquiotibiales, el cuádriceps hará un efecto de tiro hacia abajo de los huesos pélvicos, ¿vale? Y exagerará todavía más la lordosis, ¿vale? Esto ya hay un vídeo de cómo corregir ligeramente la lordosis para mirar de quitar presión a las vértebras lumbares, ¿vale? Entonces, en mi caso, los que habéis leído los libros, ya lo sabéis, cuando me cogió mi entrenador personal, ya para empezar detectamos esto, ¿vale? Mis cuádriceps siempre han sido más cortos que mis isquiotibiales, ¿vale? Es una musculatura que está siempre, de siempre más acortada, ¿vale? Entonces, cuando tú le das un trabajo anaeróbico mediante repeticiones, lo que haces es que puedes empezar a manipular las características de esta musculatura, ¿vale? Y lo mismo sucede con los estiramientos, también puedes manipular las características. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que empezar a hacer? Pues empezar a añadir algunos estiramientos de cuádriceps y empezar a fortalecer los isquiotibiales, ¿vale?
Evidentemente, los estiramientos estaban siempre presentes en ambas musculaturas, ¿vale? Los isquiotibiales, aunque fuese una musculatura más larga que los cuádriceps, era una musculatura que también solía estar bastante engarrotada o solía estar bastante entumecida. Entonces, me costaba estirarla, era una musculatura que me costaba estirarla, pero en esencia, esto sería una condición estructural, ¿vale? Cuando estos cuádriceps pierden su flexibilidad o se van acortando con el tiempo, también pues por el trabajo anaeróbico o por simplemente es una musculatura que por lo que sea en tu trabajo o en tu día a día es una musculatura que suele estar más implicada, pues si se fortalece más que la antagonista, que son los isquiotibiales, pues termina creando un desbalance, ¿vale? Entonces esto se puede corregir con ejercicio anaeróbico y estiramientos, ¿vale? Entonces, este era otra condición estructural que al llevar la pelvis en esa retroversión causaba un poquito más de lordosis y esto pues también se puede extender a la zona más alta. Incluso si corriges, depende si te pasas corrigiendo, también puede crear problemas en alguna zona de la espalda. O sea, esto tiene que estar en completa armonía, tiene que haber un correcto balance y esto no es algo tan matemático, sino que al final la única forma de saber si estamos en lo correcto, si estamos haciendo bien las cosas, es a través de nuestras sensaciones, ¿vale? Entonces, aunque hay formas de ver si esta musculatura está bien balanceada, como por ejemplo, si nos tumbamos en un plano horizontal, aquí utilizaremos el caso de la figura, ¿vale? Si nos tumbamos en un plano horizontal en el suelo, totalmente plano, y la curvatura lumbar está muy pronunciada y nos cuesta aplanarla, teniendo las piernas estiradas, eso es un indicador de que los cuádriceps posiblemente estén acortados y les falte flexibilidad. Otra condición de que a lo mejor puede haber un desbalance entre la musculatura de los isquiotibiales y el cuádriceps es cuando intentamos hacer un estiramiento de los isquiotibiales y no podemos llegar a tocar con la rodilla en el suelo o que no haya una ligera flexión de rodilla, es decir, que la pierna quede completamente estirada, ¿vale? La flexión de rodilla no debería de existir y no nos debería de costar. Eso es también un indicador de que la musculatura de los isquiotibiales está acortada, ¿vale? Y entonces hay que mirar de tener un buen balance en esta musculatura también, que era una de las condiciones que estaban participando en que hubiese o se acumulara todavía más tensión o más malestar en la zona dorsal, ¿vale? Esto ya lo empecé a corregir, empecé a notar bastante alivio, pero todavía quedaba alguna cosita, ¿vale? Todavía quedaba alguna cosita. Entonces, gracias a la última revisión con mi fisioterapeuta, pues ya terminamos de desgranar todo y vimos que también hay este problema en la musculatura del redondo mayor, ¿vale? Esta musculatura de aquí y sería este triángulo de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son esas condiciones, qué es lo que puede estar contribuyendo a que esta zona de conflicto empiece a dar problemas, ¿vale? Para empezar, están las condiciones posturales ergonómicas, ¿vale? En estos últimos años, como os decía, mi trabajo en oficina ha sido un trabajo donde bueno, estás muchas horas sentado, utilizas mucho el apoyo de los brazos, ¿vale? De los codos contra la mesa para quitarle presión a la espalda, ¿vale? Y sentirte más cómodo mientras estás sentado, quitarle presión al tramo lumbar. Entonces utilizas mucho los brazos de apoyo contra la mesa, ¿vale? ¿Y eso dónde se transmite la tensión? Pues por lo general se transmite o al redondo mayor y a la musculatura dorsal, ¿vale? Al dorsal mayor, ¿vale? Como hemos visto, sería esta musculatura de aquí y esta musculatura de aquí, ¿vale? Otras condiciones es evidentemente cuando tenemos el teléfono en las manos, también lo que está aquí trabajando, estemos erguidos, estemos sentados o estemos también tumbados con el teléfono en las manos, también es el redondo mayor, es esta musculatura de aquí la que está sufriendo bastante, ¿vale? Claro, esto imaginaos 24/7, 365 días del año, pues imaginaos cómo termina esta musculatura, termina más que refrita, ¿vale?
Entonces, si a esto le añades también que haces ejercicio anaeróbico o haces ejercicio más otro tipo de actividades como no solo el ocio, sino que es también el trabajo, pues imaginaos, o sea, es prácticamente 24 horas, 7 días de la semana, ¿vale? También mientras conducimos, porque mientras conducía también, al coger el coche, empecé a notar que me iba mal lo que era el asiento y no había forma de encontrar la solución, y es por esto, es porque esa musculatura estaba ya tan fatigada que le trasladaba mucha más responsabilidad al dorsal, a la musculatura paravertebral, a los romboides, y causaba esta tensión tan céntrica en la columna, ¿vale? Luego, otras condiciones son las estructurales, que puede venir de ese desbalance de algún tipo de musculatura, no solo del tren inferior, puede venir también de un desbalance en el tren superior, de que haya, no sé, un dorsal ancho muy débil, o incluso el redondo también, que esté débil y que no esté suficientemente fuerte para sobrellevar esa carga. Podría venir estructuralmente de muchos frentes y que sería bastante difícil desgranar todos, pero bueno, que sepáis que también puede venir del tren superior. El más sencillo es el tren inferior, porque es básicamente este desbalance de musculatura de las piernas, que se ve bastante claro, que va a condicionar esta curvatura de aquí según cómo vayan los huesos pélvicos, el eje de la pelvis, según cómo esté, ¿vale? Una cosa, haremos rápidamente un ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis ver, este eje de aquí, ¿vale? ¿Vale? Este eje de aquí, que esté así, a que esté un poquito más así, ¿vale? Entonces esto trasladará más o menos tensión a la columna y creará unos cambios estructurales, ¿vale? Que pueden irle mejor o pueden irle peor. La esencia aquí es saber no romper la armonía vertebral, ¿vale? Las vértebras y la espalda, todo tiene que tener una armonía, todo tiene que quedar dentro de una armonía, ¿vale? Entonces, otras condiciones, ¿vale? Pueden ser también las condiciones, por supuesto, emocionales, viscerales y del estrés, ¿vale? Entonces, en el tercer libro hablamos sobre esto porque justamente cuando describo, entro en el tema de otras zonas de conflicto y estamos viendo qué es lo que me pasó en los últimos años y que, bueno, terminó desencadenando a algo más digestivo, a causa de toda la etapa de estrés, de exigencia. Bueno, pues el hígado también. Por eso, una de las cosas por las que no recomiendo el café es por esto, porque cuando tomaba café, esta zona de aquí de la espalda, se me ponía terriblemente mal, ¿vale? Esta zona de aquí de la espalda se me ponía terrible, ¿vale? Cuando tomaba café. Era un estimulante. Sin embargo, cuando tomo té verde, no se traslada toda esa tensión aquí. Y esto es por un tema hepático, ¿vale? Puede ser algo visceral, ¿vale? Y lo mismo, cuando entro en momentos de estrés, de mucha tensión, miro de controlarlo mucho, porque rápidamente esta musculatura de aquí se me pone bastante mal, ¿vale? Entonces es algo que tengo que controlar y tengo que saber gestionar muy bien. Y también es algo hepático. ¿Y por qué es algo hepático o de vísceras que puedan estar aquí? Pues porque estos órganos se encargan de segregar las hormonas que lo que hacen es, bueno, eso, a que nuestro cuerpo entre en ese estado de estrés, ¿vale? Entonces, nos prepara para esas situaciones, y a lo mejor tú no usas esa química porque a lo mejor no reaccionas, y lo que haces es comerte esa química envenenándote y sufriendo las consecuencias en tu cuerpo, ¿vale? Puede venir de algo visceral también. Entonces, cuidar estos órganos, esto lo comentamos y lo desarrollamos en el tercer libro, ¿vale? Es importante esto también porque, bueno, como veis, son muchos frentes, y esto, por supuesto, que contribuye, ya os puedo asegurar que contribuye, porque era tomar café o depende lo que tomara, que fuese algo que me estimulara demasiado, o simplemente el hecho de entrar en una situación tóxica de estrés, no sé, en un atasco, en una discusión, en lo que sea,
estos órganos segregan esas hormonas que bueno, te hacen entrar en esos estados de tensión y que al final tu cuerpo es quien se queda envenenado, ¿vale? Otras condiciones incluso ergonómicas puede ser también la ropa muy apretada, camisas muy ajustadas o pantalones muy ajustados. Todo eso también influye porque rompe la armonía a veces vertebral o lo que hace es trasladarle más tensión a la musculatura, ¿vale? Entonces eso pues al final termina desembocando a que se empiecen a crear contracturas, esa musculatura no descansa, esa musculatura siempre está tensa, se va debilitando, se va haciendo más frágil y termina dando problemas, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente estos son las cosas que han estado contribuyendo a que, bueno, a nivel dorsal empezará a tener problemas y esto, como ya os decía, no viene de un mes para otro, sino que viene de años y poco a poco hay que saber detectar todo esto porque, bueno, los síntomas, para empezar, es como una irradiación del dolor, ¿vale? Que es algo que siempre está ahí, es como... Quizá no es algo discapacitante, pero es notar, no sé, cuando alguien se te apoya en el hombro y notas que, bueno, notas ahí un peso, notas algo ahí en el hombro, quizá no es molesto, no es discapacitante, pero hostia, eso siempre está ahí, ¿no? Entonces te preguntas, bueno, ¿y por qué noto eso siempre en el hombro? Pues lo mismo aquí, notas algo siempre aquí y, claro, es difícil averiguar que viene de este lado de aquí y que irradia aquí y que se puede juntar también a veces momentos de estrés porque esta zona de aquí ya está bastante deteriorada a causa del problema real que está aquí. Entonces empieza esa irradiación del dolor, molestias, incluso puede haber algún tipo de luxación o subluxación vertebral leve, ¿vale? Claro, imaginaos cuando esta musculatura dorsal o paravertebral o incluso de romboides empieza a tensarse para mirar de hacerse responsable de esa carga, de ese gesto que ya el romboides, o bueno, el redondo, perdonad, ya el redondo ya no se está haciendo tan responsable o ya no puede gestionar tan activamente o tan eficazmente ese movimiento, esa carga, ese gesto, o estamos incluso más limitados porque está muy tensa, está muy contracturada, está muy dura esta musculatura y eso hace que arrastre más todavía a otra musculatura y que esa tensión, esa carga se traslade a las vértebras, ¿vale? Entonces también podrían haber luxaciones o subluxaciones vertebrales que son bastante dolorosas, se siente muy céntrico y te puede dejar unos días bastante fastidiado, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí esto es el desarrollo de todo lo que he ido desgranando, de todo lo que he descubierto en estos últimos años, ¿vale? Tener presente que esta zona de aquí puede ser otra zona de conflicto en el futuro y por lo general vendrá o puede venir por estos hábitos, ¿vale? Condiciones estructurales, que haya un desbalance en algún lugar de la musculatura, puede venir por condiciones posturales ergonómicas, que esta es la más principal, ¿vale? Yo recuerdo con detalle cada uno de esos momentos donde he estado con el teléfono, he estado trabajando, he estado conduciendo, he estado manejando cargas. Ahí claramente recuerdo esa musculatura como daba ya molestias, pero como no era un dolor desagradable y era una zona que no es nada preocupante o no da paso a la preocupación a nivel vertebral o a nivel de columna, pues no le prestas mucha atención, incluso a veces estás muy pendiente del tramo lumbar y te olvidas de lo demás. Entonces, esto es realmente de lo más principal. Luego se puede añadir la condición estructural en alguna zona del cuerpo que cause todavía más tensión a la zona dorsal y, por supuesto, las condiciones emocionales viscerales y del estrés, que también tenemos que tener en cuenta el sistema endocrino y las hormonas que se segregan, que también pueden contribuir a destruir o a irritar toda esta musculatura de aquí y que al final pues terminemos teniendo problemas a nivel dorsal en alguna altura, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os pueda ayudar, si en algún punto os veis en la misma situación, tener en cuenta sobre todo esto, que a veces
problema que parece grave, en realidad es una extensión de algo que está en otra zona o que puede venir de otro frente, y tener todos los frentes cubiertos es lo importante. En los 3 libros se hace el desarrollo de todos los frentes que influyen, incluso la respiración, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Absolutamente todos son los frentes que pueden estar contribuyendo a nuestra salud de la espalda o también a debilitarla. Pues nada más, hasta aquí, me despido de vosotros, hasta una próxima oportunidad.